Desde los albores de la humanidad, el miedo al fin de los tiempos ha estado presente en todas las culturas. Textos sagrados, visiones proféticas y leyendas antiguas nos hablan de una entidad temida y poderosa. Su nombre es Abadón. Se le menciona en la Biblia como el ángel del abismo, un ser que emerge en el Apocalipsis trayendo consigo la destrucción. Pero, ¿qué es realmente Abadón? ¿Un mensajero del juicio final o una de las fuerzas más temibles del universo? Para entender quién es Abadón, debemos remontarnos a las escrituras más antiguas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, se dice: «Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión». La palabra Abadón proviene del hebreo Abadón, que significa destrucción o perdición. En la tradición cristiana, se le asocia con el líder de las langostas apocalípticas, criaturas enviadas para atormentar a la humanidad en los últimos tiempos. Pero Abadón no es mencionado solo en la Biblia. En la literatura rabínica, aparece como un lugar dentro del Seol, el inframundo de los muertos. En otros textos, es un ser que reina en la oscuridad, un ángel que no pertenece ni al cielo ni al infierno. A lo largo de los siglos, la imagen de Abadón ha sido interpretada de distintas maneras. Para algunos es un ángel castigador, un ejecutor de la voluntad divina. Para otros es un demonio, una entidad infernal que siembra el caos en la tierra. Algunos textos lo asocian con Satanás, pero en realidad su papel es distinto. No es un enemigo de Dios, sino un guardián de un reino desconocido. Una entidad que solo despierta cuando el juicio final se acerca. Incluso en la literatura y el arte, su presencia es notable. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, menciona la región del infierno donde reina la destrucción, y algunos creen que Abadón es una de las fuerzas que allí gobiernan. Pero, ¿qué papel juega Abadón en la visión de los tiempos finales? ¿Es realmente una amenaza para la humanidad o simplemente un ejecutor de un destino inevitable? Las profecías sobre el fin de los tiempos han aterrorizado a la humanidad durante siglos. En muchas de ellas, Abadón aparece como una figura clave. Pero, ¿es un destructor o un mensajero del destino inevitable? En el Apocalipsis, se describe a Abadón como el líder de un ejército de langostas demoníacas que atormentarán a los hombres sin destruirlos. No es el fin, sino el comienzo del castigo. Algunos expertos creen que este pasaje representa un evento catastrófico real, una guerra, una plaga, o incluso un desastre natural de magnitudes bíblicas. ¿Y si Abadón no es un ser literal, sino un símbolo del colapso final? Desde un punto de vista simbólico, Abadón puede representar la caída de las civilizaciones, la ruina de los imperios y el inicio de una nueva era de caos antes de la renovación. Las profecías mayas, las revelaciones de Nostradamus y otros textos apocalípticos también describen un periodo de destrucción previo a un renacimiento. ¿Es posible que Abadón no sea un ángel vengador, sino un guardián del ciclo eterno de la humanidad? Después de explorar los textos antiguos, las interpretaciones teológicas y los símbolos ocultos, surge una pregunta inevitable. ¿Es Abadón realmente un ser maligno o simplemente cumple su propósito dentro del gran plan divino? Algunas interpretaciones lo ven como un verdugo, una fuerza destructiva enviada para castigar, pero otras lo describen como un guardián, el portero del abismo que solo libera su furia cuando el tiempo llega a su fin. Quizás Abadón no sea nuestro enemigo, sino el reflejo de nuestro destino, un recordatorio de que toda era debe llegar a su fin para dar paso a una nueva. Tal vez la pregunta no sea quién es Abadón, sino cuándo despertará de nuevo. Aunque la mayoría conoce a Abadón por su aparición en el Apocalipsis, la idea de un ser ligado a la destrucción y el renacimiento no es exclusiva del cristianismo. A lo largo de la historia, encontramos figuras similares en diferentes culturas, como si el miedo a la devastación fuera un elemento recurrente en la humanidad. En el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, se habla de Angra Mainyu, el espíritu de la destrucción, una entidad que lucha contra la luz y el orden, llevando el caos a la creación. En la mitología griega encontramos a Apolión,
la versión helénica del nombre que en el Apocalipsis se da a Abadón. Algunos lo relacionan con Apolo, dios de la peste y la guerra, quien castigaba con enfermedades a quienes desafiaban a los dioses. En el hinduismo, la diosa Kali es vista como la destructora del mal, pero también como una fuerza necesaria para la renovación. Al igual que Abadón, su papel no es únicamente el de exterminar, sino el de permitir el nacimiento de un nuevo ciclo. ¿Es Abadón solo una figura cristiana o es parte de un arquetipo universal? Desde las civilizaciones más antiguas hasta nuestros días, el miedo a la destrucción siempre ha tomado forma. Tal vez en diferentes épocas y culturas, hemos nombrado de distintas maneras a la misma entidad. Las Escrituras dicen que Abadón despertará cuando el fin esté cerca. Pero, ¿y si su presencia ya se ha manifestado en la historia? ¿Y si cada gran desastre fue una advertencia de su despertar? En el siglo XIV, la peste negra asoló Europa, eliminando a casi un tercio de la población. En ese entonces, muchos creían que era un castigo divino, y algunos textos incluso mencionaban a un ángel de la muerte que traía la plaga. No fue la única vez. En diferentes momentos de la historia, las civilizaciones han sido testigos de eventos devastadores que parecen sacados de una profecía. Guerras interminables, terremotos, plagas de langostas que oscurecen el cielo. En 1874, una plaga de langostas cubrió el cielo de Estados Unidos, devorando millones de hectáreas de cultivos en cuestión de días. Un evento similar ocurrió en 2020 en África y Asia. En el Apocalipsis, Abadón lidera un ejército de langostas demoníacas. ¿Coincidencia? Pero Abadón no solo trae peste y hambre, sino destrucción total. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió una masacre nunca antes vista. Hiroshima y Nagasaki fueron borradas en segundos, y el poder destructivo de la humanidad alcanzó niveles inimaginables. ¿Podría haber sido otra manifestación de su presencia? Si Abadón es un símbolo del colapso de las civilizaciones, podríamos preguntarnos, ¿estamos viendo sus señales nuevamente en el presente? Guerras, pandemias, crisis económicas. Si la historia se repite, ¿cuánto falta para que vuelva a despertar? Tal vez Abadón no sea solo un ángel del pasado. Tal vez ya está aquí.